Vamos a ver a continuación un ejemplo para resolver un problema particular mediante la programación usando la metodología de división y conquista. Y es el que vamos a llamar mediana con datos separados. Contamos con dos bases de datos con valores numéricos y cada una tiene n valores que no están repetidos. Podemos hacer consultas a cada una de las bases y la consulta puntual que le podemos hacer es cuál es su késimo elemento manteniendo un orden de menor a mayor. Cada una de esas operaciones son muy costosas y lo que queremos es obtener la mediana de esos 2n elementos. La mediana en este caso vamos a decir que es el enésimo valor más pequeño. Y queremos que ese procedimiento tenga una complejidad que esté en el orden del logaritmo de n. Como ejemplo, vamos a llamar a y b a las bases de datos y al iésimo elemento de A y el iésimo elemento de B los vamos a nomenclar de esa forma. Y si por ejemplo tengo los siguientes datos que están ordenados en A y en B, cada uno con su posición relativa, si pido el quinto elemento de A, voy a obtener 52. Si pido el octavo elemento de B, voy a obtener 81. La mediana o el décimo valor más pequeño para estas dos colecciones es el número 41. Lo podemos comprobar simplemente mirando número a número y viendo cuál está en una pared o viendo cuál está en la posición número 10. Pero obviamente para eso tenemos que leer demasiados elementos de las bases de datos. O sea que deseamos conseguirlo eh, utilizando muchísimas menos consultas. Y eso es lo que queremos ver cómo realizar. Vamos a proponer la idea con la que vamos a resolver el problema. La mediana de cada base de datos lo podemos obtener simplemente dividiendo la cantidad de elementos, digo 2, a la que llamaremos K en este caso, y en nuestro ejemplo teníamos 10 elementos, entonces K es igual a 5. En nuestro ejemplo, en la posición 5 de A y en la posición 5 de B estaba el número 52 y el 30. Acá se pueden ver marcados esos valores. Hasta el momento solo realizamos una consulta en cada base de datos. Lo que observamos es que obviamente 52 es mayor a 30 y entonces eso significa que este 52 es mayor a los primeros K elementos que están en B y al mismo tiempo es mayor a los K-1 elementos que están antes que él en la base de A. Por lo tanto, A5 es como el mínimo el 2késimo en las dos bases. Acuérdense que K era 5, o sea que como mínimo, o sea, puede ser una probable mediana, puede como que sea como que no. Como es como mínimo el 2késimo en las dos bases, eso implica que todos los valores mayores acá en la base A son mayores a la mediana y por lo tanto se los puede desechar, no es posible que sean la mediana. Estos son los elementos que ahí se muestran con una llave, van a ser desechados, ya sabemos que no van a ser la mediana. Continuemos con el análisis. Ya se muestran grisados más clarito los elementos que no van a estar. Al mismo tiempo, como sabemos que A5, en este caso AK, es mayor a B5, BK, podemos sacar otra conclusión también.
Sabemos que los primeros elementos de B son menores también a S52 y son menores también a 2 menos K más 1 elementos de A, y por definición son menores también a los primeros K elementos de B, o sea, los que están antes de B. Y nos da entonces n menos más 1 elementos de B que son menores a los que estamos viendo, el SB. Por lo tanto, esos elementos que están antes de B, 5, son menores a la mediana y por lo tanto también se pueden desechar. Estos son por una llave marcados los que también son menores a la mediana. Fijémonos entonces cuál es la idea. Con una sola consulta puede desechar la mitad de los elementos porque sé que esos no son la mediana. Continuemos y vemos los datos que nos quedan hasta ahora como posibles medianas. No solo que eliminamos la mitad de los elementos, sino que la mitad de los que eliminamos son menores a la mediana y la otra mitad que eliminamos son mayores a la mediana. Por lo tanto, la mediana del conjunto restante es igual a la mediana original. Entonces, con esta misma idea podemos hacer una recursión con los datos restantes para encontrar esa mediana. Y lo que vemos en este caso es que el iésimo elemento del conjunto A', que es los que nos quedan, es el iésimo elemento de A, y el iésimo elemento de B' es el elemento I más el piso de n-2 ésimo elemento de B, porque tenemos que tener en cuenta que si bien en B' el elemento 1 es el 6, en el original es ese 1 más 5, que es el n dividido 2 de los elementos de la cantidad del conjunto original. Expresemos esta idea con un pseudocódigo. Tenemos que tener indicadores, saber cuál es la posición base donde voy a evaluar el primer elemento del subconjunto de la base A y B que estoy analizando, y también tengo que tener una idea de cuántos elementos me restan por evaluar. En cada iteración vamos a ir iterando, reduciendo a la mitad la cantidad de elementos, y cuando llegue al caso base, es que me queden únicamente 2 elementos, voy a tomar el menor entre los dos. Y este es el pseudocódigo. Inicialmente voy a considerar que tengo todos los elementos, y la base para evaluar la base de datos A y B es el 0, es el elemento 0. Voy a tomar el elemento de la mitad. Si solo había uno, voy a retomar cuál es el mínimo entre los dos, y si no, evalúo cuál de los dos es mayor, y en un caso entonces mantengo la primera mitad de la base A y mantengo la segunda parte de la base B, y en el caso contrario hago al revés exactamente, y esa forma recursiva va a resolver mi problema. Dejo a quien está escuchando hacer una prueba de escritorio, o sea, paso a paso con el algoritmo en mano y el ejemplo, ir resolviendo cómo se van achicando los intervalos y ver cómo se obtiene justamente y en forma final el valor de la mediana. Nos queda por evaluar la complejidad de nuestra solución. Lo que vemos es que en cada iteración se reduce a la mitad la cantidad de los elementos y únicamente se genera un nuevo subproblema. Y aparte, dentro del problema únicamente generamos una comparación,
y después en el caso base también es una única comparación. Por lo tanto, tenemos un trabajo extra por problema de O sub 1. Con esos datos podemos expresar la relación de recurrencia, que es justamente la siguiente. Tenemos por cada problema un solo subproblema con la mitad de los elementos y un trabajo extra constante. Si usamos el teorema maestro, sabremos que eso es finalmente una complejidad de log n, que es lo que nos solicitaron, y podemos ver que es similar a una búsqueda binaria en definitiva.